Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. Aquí no nos limitamos a repetir titulares ni a celebrar la fama superficial, sino que analizamos con mirada periodística las vidas de los personajes públicos, explorando sus luces y sus sombras, sus logros y también las batallas íntimas que rara vez se muestran ante las cámaras. Hoy hablamos de María Luisa Godoy Ibáñez, nacida en Santiago de Chile el 18 de marzo de 1980, periodista de formación, comunicadora rigurosa y rostro emblemático de la televisión chilena. Fue la presentadora del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar entre 2019 y 2024. Durante esos años, su figura se convirtió en sinónimo de equilibrio, elegancia y control absoluto de un escenario que no perdona errores, y donde la presión mediática puede ser despiadada. Viña del Mar no es solo un festival, es un campo minado de expectativas, críticas feroces y juicios inmediatos, y María Luisa supo sostener ese peso con una serenidad que pocos logran. Sin embargo, lejos de los focos y del brillo del espectáculo, existe otra María Luisa. Una mujer que, en medio de la vorágine profesional, ha tenido que aprender a proteger su vida privada como un territorio sagrado. Y fue precisamente en un momento cargado de simbolismo, las fiestas navideñas, cuando decidió compartir una escena profundamente humana, capaz de silenciar incluso a los más cínicos. Bajo las luces cálidas de la Navidad, en la intimidad de su hogar, María Luisa habló de una felicidad que no se mide en audiencias ni en contratos televisivos. No hubo alfombras rojas ni aplausos ensordecedores, sino algo mucho más poderoso. Su familia reunida, las risas de sus hijos resonando en la casa y el aroma de los dulces recién horneados llenando el ambiente. En ese instante la comunicadora desaparece y queda la mujer que ha resistido, que ha sostenido y que ha elegido priorizar lo esencial. Con palabras sinceras explicó que la verdadera felicidad suele ser sorprendentemente simple. Para ella consiste en ver a su esposo colgar con paciencia cada adorno navideño, tomar de la mano a sus hijos, estar presente sin distracciones ni ausencias. Reveló que él nunca ha faltado a una Navidad, no por obligación, sino por convicción, porque entiende que no hay nada más importante que la unidad familiar. En una industria donde las ausencias se normalizan y los sacrificios personales se glorifican, esta afirmación adquiere un peso casi subversivo. Desde una mirada analítica, esta escena no es casual ni ingenua. Es la consecuencia de años de tensión, de agendas imposibles, de escrutinio constante y de una vida vivida bajo observación pública. María Luisa Godoy ha sido, durante décadas, objeto de expectativas desmedidas. Siempre correcta, siempre preparada, siempre a la altura. Cada gesto suyo ha sido analizado, cada palabra interpretada. Y en ese contexto, la familia no ha sido solo un refugio emocional, sino una verdadera tabla de salvación. Ella misma no oculta las dificultades, reconoce el cansancio, los momentos de duda, la complejidad de equilibrar una carrera de alto perfil con la maternidad y la vida conyugal. No romantiza el sacrificio ni lo convierte en discurso vacío. Al contrario, lo enfrenta con honestidad y lo coloca en el centro del relato, porque es ahí donde se entiende su fortaleza, no en negar la fragilidad, sino en atravesarla acompañada. María Luisa explica que, en los momentos más duros, fue la familia la que la sostuvo. No con grandes discursos, sino con presencia constante, con rutinas simples, con la certeza de no estar sola. Esa estabilidad íntima fue la que le permitió volver una y otra vez frente a las cámaras, mantener la compostura y ejercer su rol con profesionalismo y humanidad, incluso cuando la presión mediática era asfixiante. Al cerrar su mensaje, María Luisa Godoy no lanzó frases grandilocuentes. Optó por un deseo sereno pero profundamente significativo, que cada Navidad sea una oportunidad para que el amor regrese a su lugar, para que las personas se reencuentren con lo esencial y se permitan, aunque sea por unos días, bajar el ritmo y abrazar a quienes realmente importan. No es una consigna vacía, sino la síntesis de una vida vivida entre la exposición pública y la necesidad urgente de intimidad.
Y es precisamente ahí donde María Luisa Godoy merece ser reconocida y honrada, no solo como una de las comunicadoras más sólidas de Chile, sino como una mujer que ha sabido navegar las aguas turbulentas de la fama sin perder el rumbo. Una figura que demuestra que el verdadero prestigio no se construye solo en los escenarios más grandes, sino en la coherencia silenciosa entre lo que se muestra al mundo y lo que se protege en casa. En la noche de Navidad, cuando la mayoría de las figuras públicas se limitan a compartir imágenes cuidadosamente editadas de mesas impecables y sonrisas ensayadas, María Luisa Godoy eligió otro camino. No buscó deslumbrar ni reforzar una imagen idealizada. Decidió hablar. Y cuando una mujer como ella habla en voz baja, con palabras medidas pero cargadas de historia, el mensaje pesa más que cualquier titular ruidoso. Aquella noche, reveló lo que considera el tesoro más valioso de su vida. Y no tenía que ver con el dinero, la fama ni la posición que ha sabido construir en la televisión chilena. Durante años, María Luisa Godoy ha sido percibida como un símbolo de estabilidad. Una comunicadora sólida, respetada, capaz de atravesar distintos formatos sin perder credibilidad. Para el público, su carrera parece una línea ascendente, casi sin fisuras. Pero esa lectura es superficial. Como ocurre con muchos rostros conocidos, el éxito profesional vino acompañado de costos invisibles, de tensiones que no aparecen en pantalla y de una vida privada obligada a negociar constantemente con la exposición mediática. La Navidad, en su relato, no es una simple festividad, es un espejo. Un momento del año que la obliga a detenerse y preguntarse qué queda cuando se apagan los focos. En ese balance íntimo, María Luisa Godoy fue clara. Lo que realmente la hace feliz es la permanencia, la posibilidad de repetir los mismos gestos, de reunir a los suyos sin interrupciones, de sostener una rutina afectiva en un mundo que empuja siempre hacia la ruptura y la urgencia. No es el dinero, no es la fama, dejó entrever con una franqueza poco habitual. Esa afirmación pronunciada en una industria que suele medir el valor en cifras y contratos, no es inocente. Es una toma de posición. Godoy sabe que el reconocimiento público puede ser volátil, que el aplauso cambia de dirección con facilidad. Lo que no cambia, o al menos no debería, es el núcleo emocional que sostiene a una persona cuando el ruido se disipa. Detrás de sus navidades completas, como algunos las llaman, existe una historia de resistencia cotidiana. Hubo años marcados por agendas imposibles, grabaciones extensas, responsabilidades que no admitían pausas, años en los que la conciliación entre trabajo y familia no fue un concepto abstracto, sino una lucha diaria. En ese contexto aparece una figura clave, a menudo mencionada sin protagonismo, pero esencial: su esposo. María Luisa Godoy ha subrayado en más de una ocasión un dato que, leído con atención, revela mucho más de lo que parece. Su marido nunca ha faltado a una Navidad. No es una frase romántica ni un gesto grandilocuente. Es una declaración sobre la lealtad y la constancia. En un entorno donde las ausencias se justifican con facilidad, esa presencia ininterrumpida se convierte en un acto de compromiso profundo. No se trata de idealizar una relación ni de construir un cuento perfecto. La propia Godoy ha dejado claro que hubo momentos de desgaste, discusiones, cansancio acumulado. La estabilidad no fue un regalo, fue una construcción. Y como toda construcción, implicó renuncias, acuerdos difíciles y silencios incómodos. En ese sentido, su testimonio se aleja del discurso edulcorado que suele acompañar las historias familiares de los famosos. El secreto detrás de sus navidades, si es que puede llamarse así, no es la ausencia de conflictos, sino la decisión de enfrentarlos sin huir. Godoy habla de la familia como un espacio imperfecto, a veces frágil, pero profundamente necesario. Un refugio que no elimina el dolor, pero lo hace soportable. Esa visión, más cercana a una crónica de vida que a una postal festiva, conecta precisamente porque no promete felicidad constante, sino sentido.
En su relato también hay una lectura crítica sobre el precio de la exposición. María Luisa Godoy sabe que su vida ha sido observada, comentada, interpretada. Sabe que cada gesto puede convertirse en titular. Por eso, cuando decide revelar qué es lo más importante para ella, lo hace con cuidado, pero sin esconder la complejidad. Reconoce que hubo miedo a perder ese equilibrio, que la presión externa no siempre fue fácil de manejar y que proteger lo íntimo requirió una vigilancia constante. La emoción que atravesó sus palabras aquella noche no fue casual. Hablar de la Navidad es hablar del tiempo que se va y del que aún queda. Para Godoy, cada Navidad compartida es una confirmación de que, pese a todo, algo se mantuvo en pie, que no todo fue arrasado por la vorágine del éxito. En un mundo que glorifica el brillo inmediato, María Luisa Godoy optó por reivindicar lo que no brilla, pero permanece. La mesa compartida, las presencias que no fallan, el esposo que nunca se ausenta, incluso cuando no hay cámaras ni aplausos. Su mensaje no fue un manifiesto, fue una constatación. La verdadera riqueza no se acumula, se cuida. Y quizás por eso su confesión resonó más allá de la Navidad. Porque no habló desde el privilegio, sino desde la experiencia, desde una vida atravesada por logros, sí, pero también por dudas y sacrificios. María Luisa Godoy no ofreció una lección moral ni una fórmula de felicidad, ofreció algo más honesto, el retrato de una mujer que entendió que el éxito más difícil no es llegar, sino permanecer. En el relato público de María Luisa Godoy, la imagen que suele imponerse es la de una mujer sólida, profesionalmente impecable, dueña de una voz confiable que durante años ha acompañado a un país entero desde la pantalla. Pero esa imagen, construida con paciencia y disciplina, apenas roza la superficie de una historia mucho más densa, porque detrás de la conductora admirada existe una mujer atravesada por contradicciones, por culpas silenciosas y por una lucha constante entre lo que el mundo espera de ella y lo que su vida íntima le exige. Analizar su recorrido sin entrar en esas zonas grises sería una forma elegante de evitar la verdad. Durante mucho tiempo, María Luisa vivió bajo una lógica implacable: cumplir, rendir, estar a la altura. El éxito profesional no llegó por casualidad, sino a costa de jornadas interminables, decisiones difíciles y renuncias que rara vez se confiesan en público. En ese proceso, la familia pasó de ser un espacio natural de contención a convertirse, paradójicamente, en una fuente adicional de tensión, no por falta de amor, sino por la dificultad real de conciliar presencia emocional con una vida pública que no concede treguas. Ese desequilibrio, acumulado año tras año, fue erosionando certezas que ella misma creía inquebrantables. No hubo un escándalo explosivo ni titulares morbosos. El verdadero conflicto fue más sutil y, por eso mismo, más devastador. El desgaste interior. María Luisa se encontró atrapada en una narrativa de fortaleza permanente, donde mostrar cansancio parecía un lujo inadmisible. En ese contexto, la maternidad dejó de ser solo un rol luminoso y se convirtió también en un espejo incómodo, reflejando ausencias, culpas y preguntas sin respuesta. ¿Hasta qué punto se puede sostener todo sin quebrarse? ¿Quién cuida a quien siempre cuida? Fue en ese estado emocional, frágil aunque invisible para el público, cuando llegó una Navidad que cambiaría su manera de entender la felicidad. No fue una celebración diseñada para impresionar ni para alimentar una imagen perfecta. Al contrario, fue una Navidad modesta, casi despojada, lejos de la idea de abundancia que suele imponerse en estas fechas. Sin embargo, esa sencillez resultó profundamente reveladora. En la intimidad del hogar, sin cámaras ni expectativas externas, María Luisa se permitió bajar la guardia. Y fue entonces cuando las lágrimas aparecieron, no como signo de derrota, sino como una forma de liberación. Aquella noche, comprendió algo que hasta entonces solo había intuido: que la felicidad auténtica no se construye desde la acumulación, sino desde la presencia. No necesitaba grandes gestos ni escenarios perfectos, necesitaba estar, escuchar, compartir sin prisas. La familia, tantas veces vivida como un desafío logístico en medio del caos laboral, se reveló como un ancla emocional. No una solución mágica, sino una fuerza silenciosa capaz de sostenerla cuando todo lo demás parecía inestable. Ese momento no borró los conflictos ni cerró todas las heridas. Sería ingenuo afirmarlo, pero sí marcó un antes y un después.
María Luisa comenzó a replantearse su relación con el éxito, con la exigencia constante y con esa idea de perfección que, durante años, había guiado sus decisiones. Entendió que seguir adelante no significaba endurecerse aún más, sino aprender a ser vulnerable en los espacios correctos. La familia, lejos de ser un refugio idealizado, se convirtió en un territorio real, con tensiones y límites, pero también con una capacidad única de rescate emocional. Desde entonces, su mirada sobre la vida cambió de forma profunda. La felicidad dejó de ser una promesa futura o una imagen que debía validarse desde fuera. Empezó a reconocerla en los detalles mínimos. Una conversación nocturna cuando el día termina mal. Una risa inesperada en medio del cansancio. Una mesa sencilla donde lo importante no es lo que hay servido, sino quienes se sientan alrededor. Esa Navidad sin lujo redefinió sus prioridades y la obligó a aceptar una verdad incómoda pero liberadora. No se puede tenerlo todo al mismo tiempo sin pagar un precio. Hoy, hablar de María Luisa Godoy desde una perspectiva honesta implica reconocer esa transformación interior, no como un relato edulcorado de superación, sino como el resultado de un proceso complejo, lleno de contradicciones y aprendizajes tardíos. Su historia revela que incluso las figuras más admiradas cargan con batallas invisibles y que, en ocasiones, la familia no solo acompaña, sino que literalmente salva. En medio de las tormentas personales y de las exigencias del mundo público, fue esa Navidad sencilla la que le enseñó que la felicidad real no grita, no deslumbra y no se exhibe. Se sostiene en silencio día a día, dentro del hogar. Hoy quiero invitarles a mirar esta historia con un corazón más abierto y una mirada más humana. Detrás de cada figura pública que vemos en pantalla, detrás de cada sonrisa profesional y de cada aparición impecable, existe una persona real, con miedos, cansancio, dudas y también con una enorme necesidad de ser comprendida. La historia de María Luisa Godoy no es solo la de una periodista exitosa o una presentadora admirada, es la de una mujer que ha caminado durante años sobre una línea frágil entre la exigencia pública y la protección de su vida íntima. Amar y empatizar con este relato significa entender que el éxito tiene un precio, y que no siempre se paga con dinero o prestigio, sino con tiempo, energía emocional y sacrificios silenciosos. Significa reconocer que, mientras muchos aplauden desde la distancia, hay batallas que se libran lejos de los focos, en la soledad del hogar o en el cansancio acumulado de quien nunca puede bajar la guardia. María Luisa ha elegido compartir una escena de su vida familiar no para exhibirse, sino para recordarnos algo esencial: que la verdadera fortaleza nace del amor cotidiano, de la presencia constante y del apoyo mutuo. Les invito a leer y escuchar esta historia sin prejuicios, sin la dureza con la que a menudo juzgamos a los personajes públicos. Acompañemos este relato con respeto, con sensibilidad y con la capacidad de ponernos en el lugar del otro. Porque cuando comprendemos que incluso quienes brillan en los escenarios más grandes necesitan refugio, afecto y comprensión, nos volvemos también un poco más humanos. Que este testimonio nos recuerde que la empatía no debilita, sino que une, y que amar estas historias es, en el fondo, aprender a amar mejor a las personas que las viven.